Este capítulo está auspiciado por el Centro de Información Palestina y Key-Foods. Encuentra los mejores productos para tu negocio con despacho en menos de 24 horas para toda la región metropolitana. Visita keyfoods.cl, el mejor aliado para tu negocio y emprendimiento. Fernanda y Stephanie te invitan a tomar un rico café árabe para conectar con Palestina, su gente y su cultura. Los mejores entrevistados y conversaciones en esta sobremesa en la que cabemos todos. Aquí comienza Café con Sandía. Hola Javis, bienvenidos a un nuevo capítulo de Café con Sandía. Hoy día partimos un poco menos prendidas porque los temas que vamos a tocar hoy son bastante duros, pero necesarios. Sin embargo, partimos el programa muy agradecidas porque nos llegó un regalo de una auditora que es este precioso Handala. La Feñita acá nos va a contar quién es la auditora y qué representa esta figura. Hola, ¿cómo están? Bueno, sí, tal cual. Este capítulo queremos partir agradeciéndole a Yasmina Serené, que nos mandó este regalito muy especial desde Coquimbo y que lo mejor de todo es que está hecho por ella. Es un Handala en fieltro agujado que nos lo mandó enmarcado. Así que muchas gracias por este regalito y por los cientos de mensajes que nos llegan agradeciéndonos por este espacio del podcast. Sí. Feñita, tú nos vas a contar un poco porque esta figura súper bonita, muy bien trabajada, pero tiene una simbología súper importante para el pueblo palestino. Exacto. Cuéntanos un poco, Feña, ¿qué representa el Handala, que es esta figura de un niño dándole la espalda al mundo? Exactamente, tal cual tú dices, Steffi. El Handala es una caricatura creada en el 69 por el caricaturista político Nayi al-Ali, que es un niño mirando espaldas hacia el suelo y que se convierte en un símbolo nacional palestino. Tiene mucho que ver con la resistencia. Este niño, según el autor, nace a los 10 años y siempre va a tener 10 años porque es la edad en que este autor tuvo que dejar su pueblo natal. ¿Ya? El nombre viene de Hanzal, que es una planta local de Palestina con raíces súper profundas, con un fruto amargo y que vuelve a crecer cuando se corta. En el fondo, esta caricatura refleja lo que es hoy la sociedad palestina. Mira, sí. y también súper potente, o sea, el hecho de que él le esté dando la espalda al mundo tiene que ver con que el mundo le dio la espalda a los palestinos. Exactamente. Entonces, este niño hace ese gesto de yo les doy la espalda a ustedes. Y que es un poco nadie me ve. Como nadie ve a la sociedad palestina. Claro. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias, Yasmina. Precioso, nos mandó de Coquimbo. Estamos muy emocionadas con la Feña, la verdad, porque saber que llegamos a las personas que nos están escuchando, que para algunos este programa es más allá de informativo, sino que también como para nosotras un espacio de contención, es muy emocionante. Así que, así mismo. Bueno, partimos con el programa de hoy día. La Feña nos trae un temón hoy que tiene que ver con el control de la natalidad por discriminación en Israel. A ver, Feña, ¿de qué se trata eso? Es un tema muy heavy y que a medida que fui investigándolo y leyendo más sobre el tema, más impresionada quedaba y siento que esto da para hablar muchísimo rato más con mayor profundidad, pero hoy día les quiero dar una pincelada de todo esto. Quiero partir contándoles que el medio El País lanza una noticia con el titular: las mujeres etíopes denuncian anticoncepción forzosa en Israel. Y es una noticia que fue publicada en febrero del 2013, o sea, estamos hablando hace más de 10 años atrás, ¿ya? Primero que todo quiero contarles mi apreciación cuando llegué a Israel. Me llamó mucho la atención ver a estos ciudadanos africanos en una sociedad que sabemos que está formada en su mayoría por personas europeas. Y siempre he sabido que la sociedad israelí es bien discriminatoria y fue impactante ver a tantas personas con rasgos africanos no europeos vestidos como militares o usando esta kipá, que es esta especie de sombrerito que usan los judíos. Y me pasó también que cuando los vi tenía esta sensación de que ellos luchaban por adaptarse a esta sociedad israelí, como que eran diferentes, ¿ya? ¿Ya? ¿En qué cosas las notabas, Feña? En la manera en que miraban, lo importante es que se sentían al tener este uniforme o formar parte de lo que para la sociedad israelí es correcto, que es ser parte del ejército o de este servicio militar. Bueno, investigando, entendí que fueron parte de la ola migratoria del siglo XX. Entendamos que el siglo XX es desde 1901 hasta el 2000, para poblar Israel.
Ya en el 91, y con ayuda de Estados Unidos, por supuesto, Israel comienza la Operación Solomon, donde 14.500 judíos etíopes, llamados Beta Israel, fueron extraídos por aire, imagínate esto, fueron extraídos por aire de su país y fueron trasladados a Israel, según un artículo de la BBC Mundo en mayo del 2015, con la excusa de la inestabilidad política y la hambruna que se estaba viviendo en Etiopía. Los israelíes querían salvar a esta comunidad que según ellos vienen de la tribu Dan, que es una de las tribus de Israel. Y que el gobierno etíope de ese momento había prohibido emigrar hacia Israel. Con esto, luego el 2020 hubo otra ola de migración. Y todo esto, entendámoslo, que es en pro de aumentar la población en Israel. Correcto. Porque Israel, recordémonos que el pensamiento sionista es un Estado puramente judío. Exactamente. Y tienen este problema que no le pueden superar la población a los palestinos. Están siempre como 50-50, ¿no? Y por lo mismo da lo mismo de dónde sacan la población. Lo importante es que estén. Ya más adelante les voy a ir contando lo sordio incluso que se vuelve todo esto, ¿ya? Actualmente 170.000 etíopes viven ahí, que son más o menos el 2% de la población. Y, por supuesto, son el último escalón en la escala social israelí, por supuesto, antes que los palestinos, que son ya para ellos lo peor de lo peor. Claro, que ya ni siquiera son personas. Exactamente. Como ellos dijeron, somos animales humanos. Correcto. Los etíopes israelíes se quejan de discriminación, racismo, pobreza desde hace muchos años, ¿ya? Y en el 2015 un video muestra a 2 policías blancos israelíes pegándoles a un militar israelí, etíope. ¿Ya? Sin ningún motivo aparente. Y esto genera que los etíopes salgan a las calles a protestar y a decir como no queremos más esta discriminación. Mientras eso pasaba, Netanyahu, que en el 2015 ya era primer ministro, decía que el racismo y la discriminación tenían que ser eliminados del país, y lo cito: estar todos unidos como si fuésemos uno contra el fenómeno del racismo, denunciarlo y eliminarlo. Qué cara de palo, ¿no? Cara de palo, sí. Bueno, en ese momento se les discriminaba en las calles, se les discriminaba con el salario, teniendo incluso un 40% menos del salario que un israelí blanco, por decirlo así. Se les discriminaba en educación e incluso no se les quería arrendar las casas, ¿ya? Ha sido tanta la discriminación que el gobierno de la época decide formar una comisión ministerial para abordar estos temas. En ese entonces, los medios de televisión de Israel ya declaraban como en entrevista a los etíopes diciendo: nosotros no estamos dispuestos a esperar más nosotros no estamos dispuestos a esperar más que se nos reconozca como ciudadanos igualitarios. Quizás tome unos meses, pero ocurrirá. Estas personas están siendo muy optimistas porque podemos ver hasta el día de hoy que eso no ha ocurrido. Y me pasa que me suena muy parecido a lo que viven los palestinos con esta... como en este optimismo de decir algún día vamos a lograr ser libres. Claro. ¿Ya? Bueno, por todo este movimiento surge TBK, que es una organización de defensa para la igualdad y justicia para los etíopes israelíes. Wonde Akale, que es el director general de la organización, dijo: los jóvenes de nuestra comunidad nacidos aquí, que forman parte del ejército, se sienten excluidos a causa de su color de piel. La sociedad israelí nos ha relegado a guetos, según muestra un artículo publicado en La Tercera en el 2015. ¿Ya? Después de darle ese mini contexto de discriminación, quiero hablarles de algo que me parece peor aún. Y es, como tú bien nos adelantabas, Tefi, el control de la natalidad en mujeres etíopes. Chuta. El 2013 la BBC publica una noticia donde informa que el Ministerio de Salud de Israel ordenó una investigación por denuncias de que los trabajadores del mismo ministerio estaban recetando Depo-Provera, que es una inyección anticonceptiva, a mujeres etíopes. Exclusivamente a mujeres etíopes. En su mayoría. ¿Ya? Estas denuncias vienen desde hace años y por lo mismo han surgido diferentes organizaciones para defender a las mujeres etíopes. Vienen incluso desde antes de que las mujeres etíopes llegaran a Israel, en los campos de tránsito, como les llamaban ellos, que eran estos lugares donde las mujeres o la población etíope pasaba antes de llegar a Israel desde Etiopía. ¿Y ahí le ponían la inyección? Claro, desde ahí comenzaban con este tratamiento, con esta inyección anticonceptiva.
Esto se vio reflejado en la disminución de la población etíope en un 20%. Imagínate. Algunas explicaciones dicen que esta inyección se les administraba sin el consentimiento o sin el entendimiento por la dificultad de entender el idioma, desde el hebreo hasta lo que hablaban los etíopes. De hecho decían después como este mismo ministerio decía no, ahora no vamos a permitir que las mujeres etíopes vayan sin un traductor o sin que ellas puedan entender realmente el tratamiento que les vamos a dar. Esto lo dijo después de las cientos y años de quejas de mujeres o de las muchas ONGs que se formaron para proteger a las mujeres. Otra de las excusas que decían era que se desconoce o que nunca se les explicó los efectos secundarios que tenían estas inyecciones, como que les detiene la menstruación, les puede generar osteoporosis, dolores de cabeza y abundantes sangrados. Esta inyección se administra cada 3 meses y es un anticonceptivo súper poderoso, ¿ya? Y la excusa que les daban, escucha esto, sin pies ni cabeza, decía que se les administraba porque las mujeres que tenían muchos hijos sufrían mucho. Eso como a lo básico era lo que se les decía. En el 2008, 5.000 mujeres fueron vacunadas con este anticonceptivo, de las cuales el 57% eran etíopes, que son las que en promedio más hijos tienen en Israel. Existe una abogada que se llama Sharon Eliyahu Chai, de la Asociación de Derechos Civiles de Israel, en representación de las mujeres y grupos de inmigrantes etíopes, que dice: el gobierno de Israel va a ser acusado de esterilización forzosa. Exactamente, una acusación súper grave. Y el diario Haaretz de Israel entrevistó a 35 mujeres etíopes por la disminución de la natalidad, quienes dijeron: nos decían los del equipo médico que eran vacunas. Nos aplicaban esa medicación cada 3 meses a pesar de nuestra oposición. Eso afirmaba una de las entrevistadas. Mira. En contraparte, con todo este control de la natalidad de este tipo de ciudadanos israelíes, el sitio Tarpan, a fines del año pasado, del 2023, emite una noticia que a mí me dejó impactada, ¿ya? Dice que el Ministerio de Salud de Israel está implementando un programa de recuperación póstuma de esperma destinado a recolectar esperma de hombres jóvenes fallecidos, en especial de soldados muertos. No te puedo El único creer. objetivo de esto es extraer el semen, en el fondo, de soldados, sobre todo, que murieron en combate o en defensa, para congelarlo y posteriormente poder hacer inseminación in vitro a sus esposas o a las mujeres israelíes. ¿Ya? Chuta. ¿Ya? Con esto volvemos a ver el esfuerzo que pone el gobierno de Israel en hacer crecer la población israelí, por una población súper segmentada. Este programa fue abordado por primera vez en el 2023 y actualmente, y desde ahí en verdad, a las mujeres menores de 45 años se les insemina gratuitamente. Lo más heavy de todo esto es que no es necesario tener consentimiento de la persona que murió, de este hombre que murió, de que se le pueda extraer su semen, en el fondo, para poder ser implantado en mujeres. Y según The Times of Israel, las solicitudes de inseminación póstuma han aumentado desde el 7 de octubre. De hecho, contaban que 2 días después del 7 de octubre ya habían llevado a cabo 33 inseminaciones, de las cuales 29 habían sido de soldados israelíes. De hecho, crearon una unidad especial que trabaja con la IDF, que es la Fuerza de Defensa de Israel, para recolectar el semen lo antes posible, idealmente 24 horas post-mortem. Ya después salieron estudios que decían que podía aguantar una semana, que no había problema, que incluso podían extraerlo sin que los espermios tuvieran movilidad. Ay, Feña. ¿Ya?
Es que encuentro macabro lo que me estáis contando. Es que yo también lo encuentro macabro y de hecho cada vez que empezaba a leer más y más y empecé a investigar más del tema decía, ¿cómo pueden llegar a tanto? ¿Cómo es tal su necesidad de que la población siga creciendo? Pero no es cualquier población, porque a unos les regularizan su natalidad o su Claro, capacidad de concepción versus que a otros. Que hayan los menos posible de raza negra, digamos. Exacto. Y los más posibles de raza blanca. Y eso te habla del tremendo racismo que tiene la población israelí. Y que todos ya sabíamos que eso pasaba, pero ahora es como concretamente no tienen pelo en la lengua para decirlo. No, yo no tenía idea esto que le hacían a los soldados fallecidos. Más encima, como dices tú, sin el consentimiento. Es como ¿cómo le sacamos el mayor provecho al cuerpo de este ser humano? Exacto, o sea, primero ya lo trajimos desde Europa, desde la ciudad que fuera, a Israel para que poblara. Los incentivábamos para que tuvieran muchos hijos. Después le entregamos el servicio militar y con eso todos los beneficios que trae ser un soldado. Uh-huh. Después, cuando se muere, lo estrujamos literalmente para que su ADN o su esperma sirva para seguir poblando. Claro, y probablemente debe ser de los soldados blancos. Pero obvio, claro. Sí o sí. Sí o sí. De hecho, esto explica cómo Israel desde el 48, que es cuando ellos empiezan a formarse como Estado, aumenta la población o vuelven e insisten en sus esfuerzos de aumentar la población israelí y de elegir qué tipo de ciudadano es el que ahí vive. Mira. Es heavy. No, macabro. Macabro es la palabra. Es que eso lo encuentro. No sé, me recuerda un poco estos libros como Un Mundo Feliz, como estos libros de distopía. Y además es rarísimo y cuando uno está ahí uno lo siente, uno lo vive, uno nota incluso como turista cuáles son los ciudadanos elegidos o favoritos para que vivan ahí y también como con la soltura de cuerpo que viven unos versus los otros. Es impresionante. Bueno, después de darle este pequeño contexto de selección natural, como le podrían decir ellos, aquí a los escuchas les queremos avisar que vamos a hablar de temas complejos. Sí, vamos a hablar hacemos una advertencia, estos son temas de abuso sexual. Bueno, hace una semana, 9 soldados israelíes fueron detenidos por la policía militar israelí porque estaban acusados de violar a un prisionero palestino, de golpearlo, abusarlo sexualmente. No voy a dar detalles en el fondo de las heridas de este prisionero, pero quedó hospitalizado de gravedad. Ya, el médico que lo atendió se llama Joel Donchin, dice, estaba tan impresionado con las heridas de este prisionero que dice, si el Estado o la Knesset, que es el parlamento israelí, piensan que no hay límite al abuso que se les pueda infligir a los prisioneros, entonces que los maten ellos mismos como lo hacían los nazis. O sea, esto viene de un doctor israelí. Y a mí me encantaría, Feña, decirte que esta es la noticia, que en el fondo este acto criminal terrible, esta violación, esa es como la contingencia. Pero no, lamentablemente el tema de la tortura, el abuso y la impunidad en las prisiones israelíes tiene larga data, incluso mucho antes del 7 de octubre. Solo con este como titular que estáis diciendo me hace acordar de este preso palestino por parte de Israel que lo abusaron tanto que salió con una cara de asombro, con un ojo así desviado y de shock constante. Claro, lo que pasa es que, bueno, hay 2 tipos de testimonios que están saliendo. Uno de los mismos soldados, que en el fondo ven esto y no les parece, digamos. Entonces ya han hablado con el New York Times, han salido notas en la BBC, y lo otro también los mismos prisioneros palestinos que han sido liberados, que cuentan lo que han visto, y los pocos observadores internacionales que han podido entrar han retratado crímenes atroces. Entonces, bueno, yo te contaba que esto viene de antes del 7 de octubre. Varias organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Comité Internacional de la Cruz Roja, Breaking the Silence, un montón, por nombrar algunas, la ONU también, hablan de todas este tipo de torturas que se infringen a los prisioneros palestinos, que están obviamente en contra de la ley internacional. Algunas de ellas son la detención administrativa, lo hemos hablado bastante, que es cuando te toman sin decirte el cargo, sin hacerte un juicio, básicamente te secuestran, eres un rehén. En lo que es tortura estamos hablando de restricciones corporales en posiciones de estrés, amputaciones producto de los prolongados amarres, estamos hablando de procedimientos médicos sin anestesia, privación de sueño, golpizas brutales, negación de asistencia médica, negación de alimentos, de agua, condiciones sanitarias deplorables que obviamente traen muchas enfermedades.
abuso sexual y una larga lista de etcétera. De hecho, desde el 7 de octubre se han reportado que 53 palestinos han muerto o han sido asesinados, como lo quieras llamar, en cárceles israelíes producto de estos malos tratos. Y de hecho, mira, para mí este dato no es tan relevante, pero para algunos podría ser que según el Comité Público contra la Tortura en Israel, desde el 7 de octubre, un 40% de los detenidos han sido liberados. Eso significa que han sido detenidos que no les han encontrado cargo y los liberaron. Sin embargo, también han sido torturados. Ahora, en lo personal la tortura da lo mismo si tú tienes un juicio, si tú eres culpable o no. Existe la ley internacional que igual protege a los prisioneros. Convengamos que los israelíes nunca se han regido bajo ninguna ley y bajo ningún nada. Bueno, ya aquí viene la parte en el fondo que yo te digo que ¿cuál fue la noticia? Que en primer lugar el único motivo por el cual se detuvieron a estos 9 soldados, que actualmente creo que solo hay 5 que están detenidos, los otros ya los soltaron, es porque hay una tremenda presión internacional. Ya, o sea, de algo sirve. No fue porque dijeron, oye, se nos pasó la mano, no, porque esto viene pasando hace muchos años. Entonces hicieron esta detención y la noticia, que te digo, es la reacción de la sociedad israelí cuando estos temas hicieron noticia. Entonces, en primer lugar, cuando se supo de esta detención, cientos de israelíes se fueron a meter al centro de detención, entraron al centro de detención para tratar de exigir que se detuviera la investigación y 2, para tratar de pelearse con los militares para que no se llevaran preso a estos soldados acusados de violación. Y tú crees que tú decís, bueno, eran colonos, eran extremistas. No, ahí había gente del parlamento y habían ministros del gobierno, incluido el extremista. Es que yo no sé si llamarlo extremista, porque de verdad que para mí así es la sociedad israelí, el de ministro de Seguridad, Itamar Ben-Gvir, como te decía, junto con otros parlamentarios, clasificando a estos soldados como héroes, que cómo se les ocurría andar investigando a estos soldados como héroes. Ese mismo día, Feña, se lleva a cabo un comité del Parlamento israelí donde se discute si es legítimo o no es legítimo violar a un prisionero palestino. O sea, está esa discusión. Y de hecho, habían algunos que decían como, oye, como es legítimo, lo voy a citar, decía, ¿es legítimo o no es legítimo introducir un palo de fierro en el recto de un prisionero? Y uno de ellos contesta, todo está permitido, incluso eso, cuando se trata de un miembro de Hamás. Ay, no te lo puedo creer, en serio. Entonces, de hecho, de partida, que tú estés discutiendo si la violación es un instrumento válido, ya a mí eso me suena así como, imagínate en cualquier otro país, en Europa, en Chile, que se discutiera, oye, ¿es válido violar o no es válido violar? Es más sordio aún de lo que yo te conté. O sea, es que ya no sé, Feña, yo no sé qué es más sordio. De hecho, bueno, hoy día el diario Haaretz saca una columna, una editorial, donde habla de la degradación de la sociedad israelí. Y dice, es simplemente cosa de prender la tele, porque en un canal, en un morning news, en un matinal, hora que lo pueden ver niños, todo, se estaba hablando de este tema, y un periodista que se llama Yehuda Schleisinger. ¿Y ese de dónde es? Es israelí. Irónico. Es un israelí, un periodista del medio Israel Hayom. Empieza a decir, entonces empieza como en la defensa de este método de tortura, y dice, les dije a mis amigos que no me importa en absoluto lo que le hicieron a ese tipo. Y después, bueno, mientras él un poco despotricaba, indignado con esta detención de los soldados, el panel, y hablaba como de la validez de la violación, el panel en silencio. El único que algo dijo, como que intentó pararlo y le dijo, oye, estamos hablando de violación, fue justamente un periodista de Haaretz. Pero nadie más se manifestó con eso. No, y el mismo conductor del programa tampoco lo detuvo. Y de hecho, como que uno podría decir, ya, estaban impactados del tema, como que no sabían qué decir, se quedaron en blanco, pero es justamente lo contrario, es que avalan este tipo de prácticas, como que hay una sociedad que está tan enferma que esto es normal, es validado. Es validado. Bueno, de hecho el tipo cuando el periodista de Haaretz le dice, ¿qué te pasa? Estamos hablando de violación, estos soldados son criminales. El tipo lo que le contesta, le dice, el único problema es que la tortura no es parte de la política oficial israelí. En primer lugar se lo merecen, en segundo lugar es una gran forma de venganza y puede servir como un elemento disuasorio para nosotros. Digo, dale. Como que pienso, ¿qué pasaría si llegara,
pongámoslo con su nombre, Irán, y le hiciera lo mismo a Israel, No, pues ¿qué saldría en las noticias? saldrían todas partes, hablarían de una sociedad degradada, hablarían de una sociedad retrógrada, pero lo que hemos visto siempre... Por supuesto que lo tirarían como son los terroristas Claro. están violando a estas personas, están poniendo cualquier cosa que es ilegal o cualquier manera de ataque que es ilegal bajo todas estas leyes, bajo todas estas cosas, pero como es en el contrario y como tienen la venia de Estados Unidos... ¿Qué Claro. importa? Hagamos lo que queramos. De hecho, han salido pocas noticias. En Chile han salido algunos medios y hablan de las denuncias de las torturas de los prisioneros. Para mí, Feña, esta es de las peores caras de la sociedad israelí, porque si tú tienes autoridades, a parlamentarios, a periodistas hablando en un programa de televisión de la mañana, libremente sobre... Tú tienes que pensar, imagínate, un niño israelí de 15 años viendo a un periodista que a lo mejor admira, escuchando decir que el único problema que él ve en todo esto es que la tortura no está regularizada. Yo creo que la sociedad israelí, yo no sé si ha empeorado o siempre fue así y ahora en el fondo... Estamos viéndole la cara. Estamos viéndole la cara y ya nada importa, ya dejaron de pretender. Pero para mí esto es o sea, Irán, todos esos países que tendrán todas sus cosas. No, esto es la degradación. No se compara. Esto es la degradación moral es la barbarie de los civilizados, como dice el libro de Avedra, porque que lo recomendamos. De hecho, es como la mayoría de la sociedad israelí o los sionistas dicen como no, los retrógrados de los musulmanes radicales, que dicen que la mujer no puede esto otro, que y todas las restricciones que el ser musulmán trae en el fondo. ¿Qué pasa con dónde está el entendimiento, dónde está el criterio para decir que está bien y que está mal? No, o sea, si uno restringe en cosas que son chicas o incluso insignificantes en relación a lo que ellos hacen. No, está absolutamente tergiversado. Esa es la palabra, tergiversado. A mí lo que me asusta es que en el fondo los crímenes de hoy se están haciendo por toda la impunidad del pasado. Entonces a mí lo que me asusta mucho es que permitir esto, ¿qué nos va a traer a futuro? Tefi, yo justo ayer pensaba, como que ayer fue un día difícil en esto, me cuestionaba, decía como, ¿hasta cuándo? ¿Qué más? Como de repente me gustaría meterme en un hoyo y no seguir viendo lo que está pasando, no seguir escuchando, como real me afecta emocionalmente y en mi actitud para partir el día. Y decía como, ¿hasta qué punto vamos a llegar? Si ya para mí estamos en lo más bajo en lo que podemos llegar como sociedad mundial, porque va más allá de quién está cometiendo estos ataques, sino que como mundo, como población mundial, estamos reaccionando frente a este tipo de hechos que estamos viendo en vivo y en directo. No es como que es una historia que nos están contando o como que escuchamos de Perico Los Palotes. No, lo estamos viendo todos. De hecho, el caso de violación de este prisionero está grabado en video. Imagina. O sea, por eso te digo, la discusión no es, oye, el soldado no pudo haber hecho esto. No, sabemos que lo hizo y lo estamos defendiendo. Oye, Feña, nos queda poquísimo de programa. Démosle con la recomendación. Tú traes un libro precioso. Es un libro que me estoy leyendo actualmente, que tengo que decir que a pesar de que la historia es súper dura, me ha gustado mucho leerlo porque es una novela que se llama El azul entre el cielo y el agua, de la Susan Abul Hawa. ¿Ya? Les voy a contar así brevemente. Es un libro que cuenta la historia de una familia en 1947, una familia palestina, por supuesto, que vive en un pueblito que se llama Beit Daras, que se transforma cuando la matriarca de esta familia, a la que todos toman por loca, comienza a comunicarse con un ser invisible. ¿Ya? Además, la hija más chica de esta familia aprende a leer y escribir, cosa que no era tan común para la sociedad de ese entonces, pero no aprende a leer y escribir de cualquier persona, sino que de un amigo imaginario. La historia ahí que se cuenta es bien linda, bien entretenida. Este relato además cuenta cuando las tropas sionistas atacan al pueblo y esta familia debe empezar su camino hacia Gaza, donde se establecen como refugiados. 60 años después, Nur, que es una estadounidense que desciende de palestinos que huyeron tras la ocupación, se enamora de un médico que trabaja en Palestina y lo sigue hasta Gaza. En este viaje empieza a recuperar su vida, como todo lo que tiene que ver con su vida, y
empieza a desarrollar su familia y ahí no les quiero dar más información. Lo que sí les puedo decir es que este libro no es solamente un relato de lo que empieza a pasar desde el 47, sino que cuenta la historia de una manera muy bonita, hace viajes por la historia hacia el pasado, el futuro, habla de estos seres como mágicos, por decirlo de alguna manera, y es una manera como incluso romántica de poder entender o de leer relatos que son súper duros. Se los recomiendo porque no es un libro pesado de leer a pesar de todo lo que relata y te lleva a que tu imaginación te ayuda a contextualizar todo esto que estamos contando de una manera un poquito más amigable. Peña, ¿y dónde podemos comprar ese libro? Mira, yo lo encontré en Busca Libre. Perfecto. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta sobremesa. Hoy día tocamos temas fuertes pero necesarios. Sí, con este libro lo suavizamos. Con este libro lo suavizamos. Nosotros nos vemos el próximo martes. Muchas gracias. Chau, chau. Chao, chao. Esperamos que hayas disfrutado de este capítulo. Puedes volver a escucharlo en nuestros canales de Spotify y YouTube. Sigamos esta conversación en nuestro Instagram y TikTok. @Café con Sandía.